Bueno, yo me disfracé de perrito. Oh, ah, ¿estas son tuyas? Sí. Ah, bueno, ya estamos. Sí, sí. Ok, bueno, hoy aquí en Miami y en todo el mundo, excepto en China y Asia, que ya no es Halloween. Así que, pero también quiero contarles que cuando salga este episodio, ya no va a ser Halloween. Esa es la magia de las redes. ¿De qué te disfrazaste, Cami? De perrito. Y fui a hacer ejercicio con colita, Oh, corbatín y orejas. oh. ¿Y vos Dos de? perritos. Dos perritos, dos perritas. Dos perritas. Ay, me muero. Yo, bueno, de medio perrita, o sea, las orejitas nada más. Em, pero bueno, a mí la verdad, que Halloween me encanta. Como alegre. Em, la- el primer año que pasé Halloween aquí, hace 27 años, por supuesto que en Argentina no estaba esa costumbre. Ahora hay muchos países en Latinoamérica que festejan el Halloween. Y me acuerdo que lo que me llamó la atención de Halloween es que la gente podía expresarse a través del disfraz sus sentimientos más bajos o sus sentimientos más altos. Porque el que quizás no se animaba a salir del closet, por decirlo de alguna manera, se disfrazaba de mujer o se disfrazaba de gay o whatever, ¿no? O de cosas de miedo, de terror. Es como que la gente se atrevía. Y te digo, yo no sé si ustedes lo notan, pero antes la gente se disfrazaba mucho más. Yo me acuerdo de ir al banco, al supermercado, en los colegios, todo el mundo estaba disfrazado. Ahora ya no, como no tanto. Y las casas decoradas. Las casas súper decoradas, que eso está súper bueno. Bueno, hoy estamos tomando un tecito de naranja. El té de naranja es muy bueno para, por supuesto, la vitamina C, para el sistema inmunológico y también es antiinflamatorio. Está súper delicioso. Muy rico. Bueno, em, hoy quiero hablar, o en realidad quiero abrir una serie de encuentros y hablar de algo que está muy de moda y en todas las redes sociales aparece información y testimonio sobre esto, y que es el narcisismo. Pero lo que yo quiero abordar es las madres narcisistas. Y la verdad que es un tema difícil para mí porque en el transcurso de los años y cuando empezó a salir toda la información, ¿no? De las características que tienen las personas que tienen narcisismo, empecé a darme cuenta que la figura materna, o sea, mi madre, tuvo ese desorden de la personalidad. Por supuesto, hay que aclarar, ¿no? De que todos tenemos un poquitito de todos los desórdenes, ¿no? Emocionales o psicológicos. Lo que pasa que es desorden cuando ya eh, ese comportamiento te impide tener una vida normal o relacionarte de forma saludable. ¿Por qué es difícil? Porque con 56 años, recién ahora estoy haciendo este proceso de sanar todo un capítulo de mi vida que fue muy doloroso. Me es difícil porque durante muchos años yo pensaba que
las cosas que yo había vivido eran como normales. Y de alguna manera sí eran normales, porque en el tiempo en el que yo fui chica, los niños no teníamos derechos. En algunas partes del mundo todavía los niños siguen sin derechos, pero creo que cada vez más se hace evidente el respetar los derechos de los niños, ¿no? Entonces, que una mamá tuviera ciertas y determinadas reacciones o comportamientos en determinados contextos era como normal, ¿no? El hecho de quizás pegarte un cachetazo o de tirarte del pelo o no sé, o de decirte no comas porque estás hecha una vaca o lo que fuera. Claro, hoy uno entiende ese tipo de comportamientos porque en el transcurso de la vida uno va queriendo sanar, queriendo saber y queriendo perdonar. Insisto, para mí es difícil hablar de esto, pero tengo la necesidad. Y creo que esperé muchos capítulos del podcast para poder llegar a este momento, porque quiero confesar que gran parte de la idea de crear té con té, voy a tomar otro poquito de té, era para hablar de este tema. Hablando con mi coach, me planteó de por qué estaba haciendo esto, ¿no? Si realmente era para sanar o era ego. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Hay una parte de mí que al contar está sanando, pero entiendo que hay otra parte de mí que tiene que ver con el ego. Sin embargo, soy muy consciente de esto y no me voy a poner en víctima. La intención de poder contar parte de mi historia, mis conclusiones, mi proceso. En próximos podcasts voy a invitar a mi hermana y a personas que también tuvieron una infancia con algún padre narcisista. Es que si vos en algún momento de tu vida viviste estas situaciones y no te diste cuenta y te sentiste culpable por muchas cosas o tu amor propio está completamente desvanecido, quizás al escuchar esto te pueda servir como para procesar tu propia historia y poder saber y entender que en la vida todo es perfecto, que tenemos los padres perfectos, que tenemos las situaciones perfectas, aunque nuestra mirada humana o del ego nos diga lo contrario. Y digo esto porque lo estaba buscando y no lo encontré. Hace unos días en las redes sociales, específicamente en TikTok, vi un pequeño videíto que me lo mandó el universo, me lo mandó Dios. Porque a partir de ese video voy a empezar a hablar de esta historia. Y este video decía que un alma le dijo a un grupo de almas que quería bajar a la tierra para trascender el perdón. Este grupo de almas le dijeron a esta alma, wow, esto es muy difícil y es casi imposible que uno pueda trascender el perdón en una sola vida. Pero sin embargo nosotros creemos en ti. Entonces, este grupo de almas le dice al alma interesada en bajar a la tierra, bueno, nosotros te vamos a ayudar. Entonces un alma dijo, yo voy a nacer y voy a ser alguno de tus padres, donde te van a humillar, donde te van a abandonar, donde te van a hacer sentir lo peor. Y a partir de esa relación, vos vas
a tener la oportunidad de trascender el perdón. Otra alma dijo, yo voy a ser tu pareja, esa pareja que está ahí para mostrarte tus debilidades, para sosegarte, para humillarte también. Y a través de esa experiencia vas a poder trascender el perdón. Otra alma le dice, bueno, yo voy a nacer como el amor de tu vida, pero como vos ya tenés pareja, nuestro amor no va a poder ser, porque vamos a lastimar a mucha gente. Entonces también ahí en esa relación tenés la oportunidad de trascender y lograr el perdón. Me pareció maravilloso, porque yo sí creo que no podemos dejar de lado la existencia del alma, el propósito del alma en esta vida y las circunstancias que vivimos a través de lo que necesita el alma para trascender, para sanar o quizás incluso para servir al otro en el trascender o en el evolucionar de su propia historia. Entonces, volviendo a este ejemplo, ahí es donde dije, claro, quizás mi mamá es un alma noble y vino a la tierra a ser la mamá que fue, a hacerme vivir las cosas que viví con la gran intención emocional y espiritual de poder trascenderlo. Y la verdad que estuve años en ese proceso de perdón, porque yo no entendía y no sabía cómo perdonar. Cuando hablan del perdón, siempre hablan de que es el perdón hacia uno mismo y tampoco podía entender cómo yo me tenía que perdonar para poder perdonar a mi mamá y toda una historia. Pero cuando pude entender esto, de que las situaciones que yo viví como hija de una mamá narcisista, que por supuesto mi madre no lo sabe y tampoco fue diagnosticada. Esto de narcisismo fue a través de una consulta psiquiátrica que yo tenía por los ataques de pánico y en este caso esta psiquiatra también daba terapia psicológica y ella fue la primera en cuando yo le describo el tipo de relación que había entre mi madre y yo, fue ella la primera que me dijo, tu mamá es una persona extremadamente narcisista y del libro. Fue a partir de ahí que yo, conocí esta palabra y ahora, como les digo, en las redes hay muchísima información. Entonces, por un lado, entendí que, bueno, quizás es álmico, ¿no? Haber pasado todo lo que pasé, o todo lo que pasamos también con mi hermana. Pero por otro lado, antes de llegar a esta conclusión, hubo otro aspecto que para mí fue muy importante de ver la historia de mi vida. Y es que no todos tenemos el honor y la virtud de tener padres que son ejemplares para lo bueno, ¿no? O de estar rodeado de personas que son ejemplares, que decís, este es mi rumbo, este es mi modelo para poder seguir. Sé que hay muchas personas que tienen a sus padres en ese lugar, pero hay otros tantos que no los tenemos así. Durante mucho tiempo de mi vida me sentí muy mal y muy triste por no tener ese tipo de padres. Pero hoy entiendo que mis padres, los dos, mi madre como narcisista y mi padre como codependiente, me mostraron
todo, absolutamente todo lo que no quería hacer en mi vida. Lo que no quería hacer como persona, lo que no quería hacer como mamá, lo que no quería hacer como esposa, lo que no quería hacer como amiga. Eso me ayudó a poder dar vuelta la bronca, la frustración, la tristeza profunda de no poder conectar y de no poder sentir ese amor que muchos hijos sienten por sus papás. Siempre estuve muy, muy vacía y me generaba mucha culpa no poder sentir eso. Por supuesto que como hija siempre y será siempre le voy a dar lo mejor que tengo para darle a mi mamá, desde el cariño, desde las posibilidades económicas, desde la compañía que pueda ofrecerle. Pero hoy acepto y asumo que mis sentimientos hacia ella no son los que hubiese soñado. Pero hoy entiendo también que esto me sirvió para poder llegar a ser la persona que soy hoy y para poder generar la valentía de entrar en esos caminos internos para verme a mí misma y empezar a desarraigar aquello que traía como patrón y sabía que esto no me iba a hacer feliz ni iba a procurar la felicidad de la gente que me rodeaba. Entonces, considero que todas las situaciones dolorosas de la vida son una gran oportunidad. Y la verdad que esto está trillado, todo el mundo dice lo mismo, pero hoy, realmente hoy, lo siento desde el corazón. Es una elección vivir en el sufrimiento y en el victimismo. Es una elección. No es ni buena ni mala, es una elección. Ahora, poder dar vuelta la situación y explorar las grandes posibilidades que nos da transformarnos y cambiar, y que a través de esa transformación y de esos cambios uno va viendo la cantidad de puertas que se abren, también podemos elegir esa posibilidad. ¿Cómo fue? Yo acá hice algunas notas, ¿no? Una mamá narcisista o un padre narcisista activa la herida a la que venimos a trabajar. Entonces, en vez de culpar, hay que observar y ver qué es lo que esta situación con esta mamá o este papá me genera y cómo puedo transformarlo desde mí sin poner en responsabilidad a la otra persona. En mi caso, yo siempre responsabilicé a mi mamá. Bueno, yo soy gritona o fui agresiva con mis hijos porque yo viví eso. De repente me encontraba humillando a mis hijos, por ejemplo, no comas, que estás hecho un chancho. Bueno, eso es lo que yo viví, así es como yo me crié y sobreviví. Bueno, esa actitud era de ignorante porque no sobreviví, porque tarde o temprano esa herida fue saliendo. Y fue saliendo en diferentes escenarios de mi vida con diferentes personas. Lo que no me queda claro, y por eso voy a invitar a algún profesional de la salud, estoy como en duda porque hay una línea que dice que sí y otros que dicen que no.
si realmente los padres narcisistas tienen la capacidad de poder querer a sus hijos. La verdad es que como hija de una mamá con esas características, me dolería mucho saber que no tienen esa capacidad. Pero por otro lado, puedo entender perfectamente que no la tengan. Yo me recuerdo que con mamá todo funcionaba de forma favorable si las cosas estaban tal cual como ella las exigía, sin importar lo que nos pasaba a nosotras como hija o lo que les pasaba al entorno, a mi padre, a mis abuelos y demás. En el caso de mi mamá, también tengo que aclarar que fue una persona que tuvo una vida muy difícil. No sé mucho de su infancia, pero yo tuve un hermano que a los 9 meses, por la vacuna de la poliomielitis, le dio una encefalitis viral. Y al tiempo de que mi hermano se enfermó, mis padres se separan. Yo creo que ahí mi mamá tuvo un quiebre emocional muy grande y que le afectó emocionalmente y a su personalidad esas dos situaciones. Pero, insisto, no es una cuestión de justificar, sino de entender, ¿no? De que muchas veces las personas no pueden más de lo que dan. Yo recuerdo que viví una infancia con mucha violencia y yo tengo un recuerdo muy triste que bueno, a mi hermano había que llevarlo a un médico en La Plata. Nosotros vivíamos en Buenos Aires y eso quedaba lejos, ¿no? Entonces nos quedamos solas, mi hermana y yo. Yo tendría 9, 10 años y mi hermana tendría 5 o 6 años. Y es el día de hoy que me lo recuerdo, ¿no? Me acuerdo que mamá nos decía que teníamos que limpiar toda la casa antes de que ella llegara y preparar la comida. Éramos dos criaturas chiquititas. Y me acuerdo que yo le mandaba hacer algo a mi hermana y mi hermana no me obedecía. Entonces recuerdo que la agarré, la tiré contra el sillón y la empecé a pegar. Y me acuerdo que ella lloraba y me dijo, estás haciendo lo mismo que mamá. Ahí entendí, no en ese momento, sino cuando después de grande me vino a la memoria, de que las conductas que tenemos para con nuestros hijos dejan marcas que no se olvidan más. Por eso insisto que es muy importante hacer algún tipo de terapia o de tomar algún camino de sanación, porque si no sanamos esas heridas que están abiertas, la vida nos va a presentar situaciones cada vez más fuertes para obligarnos a sanar esa herida. Características de una mamá narcisista desde lo que yo viví. Era muy difícil porque siempre tenía la razón. No había modo de tener una conversación, no había forma de persuadir o de que pudiera estar abierta a otra idea o a otra cosa que no fuera la que ella tenía en su cabeza. Nunca admiten un error, un desliz o nada que las ponga en un lugar de inferioridad o de igualdad con las otras personas, ya sea
a sus hijos, a su pareja, a cualquiera. Esa sensación de que todo lo hace bien y vos todo lo haces mal. Esa sensación de angustia que te da que nunca vas a poder llegar a hacer, a cumplir, mejor dicho, la expectativa que esa mamá tiene con respecto a vos como hijo, ¿no? Todo lo sabe. No había nada que se escapara, ¿no?, de su conocimiento. Todo lo sabía. Yo me acuerdo que estudiaba medicina, ya era grande, y le contaba cómo era no sé, el ciclo de la glucosa. Ah, pero eso yo lo sé. Nunca hubo nada que pudiera sorprenderla, que me dijera, wow, Andrea, qué lindo, contame más, o nunca. Siempre ella lo sabía todo. No hay mejor persona que ellas. Todas las personas están por debajo de ellas, incluso sus hijos. En mi caso, la única persona que mi mamá consideró por encima de ella o igual fue a su papá, o sea, mi abuelo. Todos los demás siempre estábamos por debajo de ellas. Me acuerdo que, también son mentirosos, pero lo peor de que sean mentirosos es que sus propias mentiras se las terminan creyendo. Y es algo muy terrible, porque cuando vos escuchás un relato donde sabés que es mentira y te enfrentás a eso, la persona, o en este caso mi madre, daba vuelta a las cosas que uno terminaba confundiéndose y realmente pensando, pero esto es mentira, pero la verdad que ahora lo dudo. Una cosa muy, muy tremenda. Me acuerdo que yo también de chica corría, entonces si de repente estábamos en alguna reunión y demás y yo comentaba, sí, a mí me gusta salir a correr, y de repente mi mamá decía que ella corría maratones cuando nunca lo había hecho, ¿no? Esta necesidad de estar siempre por encima y opacar al otro, y no importa quién es el otro. En este caso éramos sus hijas, ¿no? Siembra discordia entre los hermanos, entre su pareja y sus hijos. Esto es algo que fue muy fuerte para mí. Y realmente fue milagroso el hecho de que mi hermana y yo estuviéramos juntas y tengamos la relación de amor que tenemos. Porque mi mamá fue de las personas que sembraba discordia entre una y la otra. O sea, esto de hablar mal, ¿no?, de una y de la otra. Entonces, eso, además, en nuestro caso, mamá con su despecho, con su dolor comprensible, nos separó, por lo menos a mí, de mi papá, diciéndome cosas terribles de mi papá. En cambio, mi hermana era más chica y mi hermana, gracias a Dios, no supo muchas cosas que yo sí sabía. Entonces eso generó una enemistad entre mi hermana y yo, porque yo de alguna manera apoyaba a mi mamá y mi hermana apoyaba a mi papá. Entonces, eso nos desunió por muchísimos años. Es más, mi hermana y yo nos volvimos a juntar prácticamente cuando mi hermana se pone de novio con un muchacho y se va de la casa, y yo estaba de novia con quien fue mi esposo, Andrés, a punto de casarme. Y cuando me casé y me fui de mi casa y mi hermana se fue de la casa de mi mamá,
ahí nosotras empezamos a unirnos y nos prometimos que nunca nos íbamos a separar. Otra de las características, la victimización. Es la segunda herramienta que utilizan después de la manipulación para obtener lo que necesitan. Si bien mi mamá, como todos nosotros, tenemos motivos para sentirnos víctimas, yo siempre digo que la victimización es el sillón de plumas ideal donde se asienta el ego, ¿no? Porque la victimización te permite responsabilizar de tu vida de mierda a todo el entorno. Y vos sos la víctima del entorno, la víctima de las situaciones. Un narcisista siempre se pone en ese lugar. Porque además, los narcisistas tienen una característica que les es muy propia. Sus parejas o sus aliados son personas que tienen una autoestima muy baja, aunque ellas también, y muestran lo opuesto. Pero estas personas que tienen la autoestima muy baja tienen las características de ser codependientes. Entonces, incluso las amistades que tienen los narcisistas tienen estas características. Gran parte de las amistades de mi madre, por lo menos la más profunda, es de una persona codependiente. ¿Por qué mi mamá pudo conmigo? Porque entre mi hermana y yo tenía esa característica de codependencia. Que esto lo estoy empezando a ver ahora de adulta, por supuesto. En ese momento, no. Otra característica, la crítica al 100%. Como, voy a tomar otro poquito de té. Este tecito de naranja está delicioso. La crítica es otra herramienta, ¿no? Como nunca están satisfechos o obtienen la satisfacción de las cosas a través del sometimiento emocional, personal de las demás personas. Y por lo general ellos se creen superiores. Todo lo que los rodea tiene crítica. Y vivir una infancia llena de crítica es devastador para un niño. Y por último, y ya vamos cortando, no le importa humillar, traicionar, desvalorar para ganar una disputa, discusión o diferencia. Para un narcisista es más importante ganar que cualquier otra cosa. ¿Qué puedo decir con respecto a mi propia madre? Que gran parte de esa personalidad no es consciente. Voy a hablar solo de mi madre, no sé en otras personas, pero hay una incapacidad grandísima, o creo que de hecho no la hay, de empatía hacia otras personas y una incapacidad de poder ir hacia adentro. Entonces, dicho esto, me gustaría que dejes en los comentarios tu experiencia. Si tenés ganas de participar en el lugar del mundo en el que estés y quieras hacer un podcast conmigo contando tu experiencia, me encantaría. Porque yo creo que el primer paso para sanar es hablar. Es decir, el segundo paso
es que al hablar te vas a dar cuenta que lo que vos viviste lo vivió mucha gente, que lo que te llevó a ser quien sos, a tomar decisiones que no estuvieron tan buenas, a otras personas les pasó lo mismo. Pero creo que lo más importante de todo esto es lo que dije al principio. Entender de que nuestros padres probablemente hicimos algún pacto de almas y vinieron a mostrarnos lo peor para poder sacar lo mejor de nosotros. Y en caso de que no creas esto, te doy esta otra opción. No todos tienen el honor de tener buenos ejemplos en la vida para poder seguir. A muchos de nosotros nos tocó tener lo contrario para estar muy claro lo que no queremos, ni para nosotros, ni para las personas que amamos. Nos vemos en el próximo Te Conté.